Mi papel esta noche, como cierre de alguna manera, de la manera obvia del ciclo, es recoger un poco de algunas de las planteamientos que se han barajado aquí delante de ustedes sobre el surgimiento de los sistemas de escritura en nuestra historia ser humano, que, como decíamos al principio, ha ocurrido muy pocas veces. Y cómo a nosotros, a ustedes y a mí, nos une, tenemos ese vínculo, ese nexo de unión con esas culturas tan antiguas de las que hemos estado hablando. Algunas de ellas todavía perviven y están delante de nuestros ojos, como la India o la China, pero el mundo mesopotámico, el mundo egipcio ya no, el mundo mesoamericano tampoco. Como digo, es un vínculo de unión con esas personas que desarrollaron sus sistemas de escritura que todavía es operativo en el día a día nuestro, suyo y mío. Vivimos rodeados de letras, absolutamente, por todas partes, en un nivel que casi no somos ni siquiera conscientes. El mundo de las letras en nuestra cultura, las letras que utilizamos en nuestra cultura, en Europa occidental, aquí en España, se presenta de un modo muy multiforme y, sin embargo, son códigos que nosotros manejamos sin ningún problema. Se presenten como se presenten las fuentes tipográficas, se presenten como se presenten, las incorporamos y de un modo automático nos relacionamos con ellas, con esas letras y a través de ellas. Es, por lo tanto, un elemento esencial de nuestra identidad cultural e incluso personal. El alfabeto, el sistema de letras que nosotros utilizamos, que llamamos alfabeto latino, es el más extendido en el planeta. Por supuesto, hay otros con los que convive, pero se ha utilizado, se ha adaptado en cuestión de kilómetros cuadrados, podríamos decirlo, es el que más se ha expandido. No solo eso, sino que es el sistema que se utiliza para poner por escrito el mayor número de lenguas habladas en nuestro planeta, un 77%, según algunos de los datos, de las lenguas que se hablan se ponen por escrito con nuestro sistema de letras. Es decir, es un sistema de éxito. Cuando empezamos a plantear las intervenciones que me han precedido, hablábamos de las pocas veces que la escritura se había inventado durante la historia del ser humano sobre nuestro planeta y están aquí representadas. Desde estos momentos tan antiguos, en algunos casos, más de 5.000 años, en un par de los ejemplos, en el caso de la civilización del Valle del Nilo y de la civilización mesopotámica, el camino ha sido largo. El camino hasta nuestro presente, hasta este presente completamente rodeado de letras, es un camino largo y además es un camino sinuoso, un camino que ha transcurrido por muchos continentes, por muchas vicisitudes históricas. Es un poco lo que voy a intentar pretender contarles aquí hoy. Este viaje, esta historia de un viaje, de un sistema de representación del pensamiento en el que bebemos todos en nuestros días. Y como tantas historias que tienen que ver con el ser humano, la historia empieza en África. Y no solo empieza en África, sino que, por lo que me toca, la historia empieza en el mundo egipcio. Y en el mundo egipcio, en el mundo del Valle del Nilo, donde, no digo que la historia de la escritura empieza aquí, pero la historia del viaje que les voy a contar hoy empieza allí. Si recuerdan, los que estuvieron presentes en la primera de las charlas de este ciclo, cuando yo hablaba del origen de la escritura, la cifraba en torno a una época tremendamente antigua, la escritura jeroglífica con sus características peculiares, ¿verdad? De los pollitos, los animalitos, las serpientitas, las personitas, los jeroglíficos. Hablábamos de su origen en torno al 3200 aproximadamente antes de Cristo en el Valle del Nilo. El uso de la escritura jeroglífica, contábamos hace unas semanas, es muy largo. Es hasta la fecha
el sistema de escritura que más ha pervivido en la experiencia humana, casi 4.000 años. Probablemente será superado, porque claro, el sistema jeroglífico dejó de utilizarse y sin embargo hay escrituras que, no siendo tan antiguas como la escritura jeroglífica, sin embargo están en uso, algunas de las que hemos hablado aquí, como el sistema chino y algunas de las escrituras de la India. Es previsible que estas superen ese récord, pero de momento, en el registro histórico, la escritura jeroglífica tiene una antigüedad de casi 4 milenios de vigencia. Lo dije hace unas semanas, la lengua que hablaban los que escribían en jeroglífico es una lengua de un tronco, digamos, de lengua que las solemos llamar lenguas afroasiáticas. Pero es básicamente una lengua africana. Con quien está emparentado el egipcio, lo que hablaban en el Valle del Nilo, con quien está emparentado son con otras lenguas del continente africano. En Asia, por el contrario, se hablaba un tipo de lengua que todavía existe hoy, representado por el árabe o por el hebreo, que son las lenguas de corte semítico. El nombre semítico se acuña en el siglo XIX por la relación con uno de los hijos del patriarca Noé, con Sem. Hay varias ramas, ¿verdad?, de las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son en origen asiáticas. La lengua africana, la lengua egipcia, es en origen africano. Hay muchas lenguas africanas que no se llegaron a escribir nunca. Y, de hecho, la primera, la más señalada, es precisamente la lengua egipcia. Por lo tanto, lo que tenemos en los primeros momentos cuando se empieza a escribir en torno al 3000 antes de Cristo, lo que tenemos es dos grandes núcleos, dos grandes áreas, aparentemente sin contacto. Esto está muy discutido. Los especialistas siempre están discutiendo, eso es parte de ser especialista, pero uno de los elementos de discusión es si hay o no contactos entre las culturas asiáticas en Mesopotamia, que son semitas y que van a escribir en cuneiforme, y la cultura del Valle del Nilo, que es africana, que surge en el Valle del Nilo y que va a escribir en jeroglífico. Pero en principio son mundos diferentes. De hecho, las características de las escrituras son distintas. Aunque no hemos tenido el placer de escuchar la conferencia sobre el mundo cuneiforme, el sistema cuneiforme no lo desarrollan los hablantes de una lengua semita, sino sus antecesores, los sumerios. Pero lo que ocurre es que históricamente los hablantes de esa lengua semita controlan el territorio que anteriormente controlaban los sumerios y adoptan esos caracteres de cuñitas para su lengua semita. Por lo tanto, las lenguas semitas se van a escribir, las más caracterizadas en Mesopotamia, se van a escribir con ese tipo de escritura. Como ven, el mapa es muy sintético, pero lo que quiero representar son dos mundos que no están en un contacto directo. Entre ellas hay un intersticio, hay un hiato, hay una zona de tierra de nadie, vamos a decirlo, que es la zona que he señalado con la estrella blanca. En esa zona va a ocurrir algo extremadamente interesante y que nos afecta de una manera o de otra a todos los que estamos aquí, como espero que puedan ver luego. En Egipto, en una época que se llamó el Reino Medio, un nombre muy poco poético, ¿verdad? Y que, como ven, además, en una línea de tiempo, pues cae como en el medio, más o menos, en torno al 2000, al 1800, al 2000. Es una fase histórica de Egipto extremadamente interesante. Egipto, en este momento, tiene una experiencia histórica de casi un milenio. Hace ya casi 1000 años, o más incluso, que Egipto es una nación, es decir, no acaba de llegar al escenario. En este momento, puede uno decir, yo como historiador especializado en Egipto, siempre me gusta decir que es probablemente el momento donde Egipto está mejor gobernado. Es una época casi dorada de la cultura, de la administración. Estos son algunos de los reyes de este momento. Y uno de los elementos o de las actitudes o de las iniciativas que toman
los monarcas del Reino Medio es la explotación de las minas que están al otro lado del Mar Rojo, en el Sinaí, la península del Sinaí. La península del Sinaí está habitada precisamente por personas que hablan esa lengua semita. Los contactos entre los egipcios y los semitas son muy, muy profundos, porque son vecinos, especialmente en el Reino Medio. Esta historia que tienen en la pantalla es la historia del patriarca José, quizá la mejor ilustración de las relaciones entre los semitas y los egipcios. ¿Se acuerdan del patriarca José? Aquel que se lleva también con sus hermanos, que le acaban vendiendo como esclavo, y que le profetiza y le interpreta al monarca, al rey egipcio, los sueños de vacas gordas y vacas flacas. Es un ejemplo de estos contactos constantes. Pues, precisamente, el Sinaí está habitado por personas que hablan este tipo de lengua. Estas personas están visitando Egipto desde hace mucho tiempo, tienen mucho contacto con la sociedad egipcia y con los jefes de la sociedad egipcia. Esta es una representación de una necrópolis de este momento, donde los vemos, estas personas que vienen del Sinaí y de más allá de las fronteras, con vestidos diferentes que no son egipcios, llenos de colores, túnicas multicolores, como dice el Génesis que llevaba el patriarca José, que vienen a por grano, llevan sus animales, vienen con sus objetos, aquí los tienen con una lira, con objetos de bronce, y lo que vienen es a conseguir grano, que es lo que van a conseguir en Egipto. Pero lo que nos interesa especialmente es que veamos estas conexiones. Es decir, son pueblos que, aunque tienen lenguas diferentes y tienen estatus sociales y de desarrollo histórico político diferentes, están en contacto desde hace mucho tiempo. Aquí tienen esto es un dibujo para que vean un poco mejor de lo que les está hablando. Las túnicas multicolores, el tipo de peinado, ¿verdad? No tiene nada que ver con los egipcios. Los egipcios van de blanco, con sus textos, con su administración y su burocracia. Y estos señores vienen con sus cabritas y con sus borriquillos con los niños. ¿Qué hay en el Sinaí que les interesa a los egipcios? Hay turquesa. Hay minas de turquesa. La turquesa es un mineral de un color muy bonito. Es un color que nos relaciona directamente con el firmamento, con el cielo. De hecho, hablamos de azul celeste, del cielo. La turquesa habla directamente del cielo, tiene el color del cielo. Y la turquesa es muy apreciada por los egipcios. Las minas de turquesa se ubican en la península del Sinaí. En el Reino Medio, los egipcios van a estar extremadamente interesados en esas minas, porque el color turquesa, la piedra de la turquesa y todo lo relacionado con ese color está directamente relacionado con una diosa, que es la diosa Hathor. Aquí la ven representada, una de las clásicas representaciones de la diosa Hathor, con la máscara llamada hatórica. Esto es una versión en fayenza, en loza, de un instrumento musical relacionado con la diosa Hathor. Y ven el color. Y aquí ven el techo, pues esto es un techo del templo de Hathor en Dendera, que está limpio hace apenas 9 o 10 años, y que lo que ha revelado estaba muy sucio de cera y de hollín. Es unas escenas maravillosas, pero como ven, lo que domina es el color de la turquesa. Lo que domina es el color azul celeste. Por lo tanto, esta combinación de factores nos va a llevar a este lugar donde, como les dije, algo iba a pasar. En la parte oriental de la península del Sinaí se ubican una serie de minas de turquesa, pero especialmente la más grande de todas ellas recibe el nombre de Sherabit el-Hadim. En Sherabit el-Hadim, además de las minas que están en explotación desde el Reino Medio, incluso hay quien dice que quizá un poco antes, pero desde el Reino Medio seguro, además hay un templo
con varias fases, pero hay un templo muy grande y muy peculiar porque se adapta a la forma de una colina, como pueden ver aquí, dedicado a esta divinidad, a la diosa Hathor. Porque la diosa Hathor está directamente relacionada, como vamos a ver, es la señora de la turquesa. Las excavaciones en este lugar comenzaron a principios del siglo XX, llevadas a cabo por este arqueólogo Flinders Petrie, que es uno de esos arqueólogos de principios del siglo XX que está en todas partes. Cuando uno empieza a tratar un determinado tema, siempre hay una excavación de Flinders Petrie. Esta fue una de ellas. Hathor es la señora de la turquesa. Señora en el sentido de dueño. Es decir, es la propietaria de la turquesa. Y los egipcios a sus dioses les dan estos títulos, señor de algo, dueño de algo. Y por lo tanto, lo que pertenece, las ofrendas o los objetos relacionados con esa divinidad, se hacen en ese material o esa circunstancia que pertenece a la divinidad. De ahí la relación directa de Hathor con la turquesa. Aquí tenemos una estatua del Museo de Luxor, de la diosa, y una decoración también de la diosa, la representación. Pues bien, en el templo de Hathor, en Sherabit el-Hadim, cuando se excavó a principios de siglo, empezaron a aparecer una serie de objetos. Objetos que representaban personas representadas claramente a la egipcia, bastante tosca. Eran, en este caso es una esfinge, pero sobre todo lo importante es que sobre ellas aparecían grabados unos signos que no eran egipcios, que no se leían como se leen los egipcios, que tenían una cierta semejanza con los signos jeroglíficos egipcios, pero que ni tenían los mismos valores ni podían ser leídos. Esto durante mucho tiempo, lógicamente, supuso un enigma. ¿Esto qué es? La verdad es que la sensación que uno tiene es que los ha escrito alguien que ha visto jeroglíficos, pero no tiene, como que no termina de hacerlos bien, ¿no? O que le tiembla mucho la mano, algo así. Y no está tan descaminado la definición. En 1916, uno de los más grandes egiptólogos, filólogos, él no hizo nunca excavaciones, él se dedicó a la lengua de la egiptología, que es Alan Gardiner, escribió un artículo de estos que son parte de la historia de la disciplina, ¿no? El artículo del origen egipcio del alfabeto semítico, en el cual planteaba y razonaba, y yo voy a intentar hacerles una rápida resumen de lo que él plantea, cómo estos signos que no se podían leer eran una adaptación de la escritura jeroglífica a adaptación y simplificación por parte de hablantes de una lengua semita para crear un sistema de escritura menos complejo que el egipcio. Por lo tanto, esta es la primera vez que se veía el uso de un sistema de escritura puramente alfabético, como el que usamos nosotros, en el cual un signo representa un sonido, un fonema, y no una sílaba o una serie de sílabas. Cuando se publicó, por supuesto, pues hubo quien estaba a favor y quien estaba en contra, y bueno, luego esto se ha complicado porque han aparecido algunos otros ejemplos, pero básicamente digamos que el proceso de lo que les voy a contar aparece con este artículo en este momento. Claro, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que han entrado en contacto en las zonas mineras del Sinaí, han entrado en contacto una serie de personas que hablan una lengua determinada, la lengua egipcia, y que escriben con unos caracteres determinados. Esas personas están arriba en la escala social, son los jefes, y por debajo de ellos hay otras personas que los miran, los quieren emular, hablan otra cosa, hablan una lengua semita y no escriben, porque aquí no llega la influencia del cuneiforme. La lengua que hablan en el Sinaí es más o menos, podemos decirlo, la misma lengua que se habla en Mesopotamia, pero hasta aquí no ha llegado el desarrollo del cuneiforme. Entre otras cosas, porque la sociedad del Sinaí no necesita la escritura.
ha podido vivir sin escritura. El otro día decíamos, hace 2 semanas, que la escritura surge en un determinado momento, cuando las cosas se complican o cuando hay un estímulo muy grande que se quiere dejar plasmado de modo material. Y esto es lo que ocurre en el Sinaí. Estos señorones egipcios, que son los gerifaltes, quieren ser emulados por los que están justo por debajo de él, aquellos que son, digamos, los capataces que trabajan en las minas. Este tipo de representaciones proceden de allí. Están representados con las túnicas muy parecidas, ven las túnicas a las que llevan los asiáticos en este lugar. Y esto sí está en egipcio, estas son algunas, pero es este tipo de personas, es decir, son los segundos, no los jefes en las minas. ¿Por qué? Porque los jefes dejan dedicatorias a la diosa en egipcio. Los jefes egipcios hacen jambas, como esta de aquí, que tiene el texto, es exactamente este, Huthor Nebet Mefkat, Hathor, la señora Nebet Mefkat, de la turquesa. Los egipcios hacen una serie de actos, ¿verdad?, para honrar a la diosa, por causa de la cual están trabajando la turquesa en el Sinaí. La diosa es la señora. De hecho, los egipcios a veces tienen un título para ella que es la señora. Y la señora es un título para una diosa que puede ser entendido perfectamente en egipcio como en cualquier otra lengua. Aquí tienen un dibujo, una ilustración del siglo XIX, especialmente romántica, y a mí me gusta mucho, de Sherabit el-Hadim, en un dibujo de David Roberts, que es un famoso litógrafo que viajó. En cualquier caso, lo que ven son una serie de estelas, ¿verdad? Una serie de estelas, una serie de monumentos, por supuesto están también representaciones de la diosa, pero estas estelas eran regalos que se hacían a la diosa para pedirle protección, lógicamente. Y lo hacían los señorones. En definitiva, lo que hacen los de segundo rango es imitarlos. Ellos también quieren dejar ofrendas votivas a la diosa. Ellos también quieren buscar el favor de la diosa, de la señora. La señora en semita, Balat. Balat es una de las divinidades. Y lo que hacen es imitar lo que están haciendo sus jefes. Es una seña de identidad, además. Ellos hacen lo que hacen los que mandan, eso les coloca en un nivel social más alto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pero claro, ya había dicho yo antes, si recuerdan, que los signos no son exactamente signos jeroglíficos, ni se podían fácilmente leer. El sistema jeroglífico, si recuerdan, algunas de estas diapositivas aparecieron hace 3 semanas, es complicadito. Tiene 600 signos. Los signos, a su vez, algunos transmiten sonido, 3 tipos de diferentes sonidos, de una consonante, que son los alfabéticos, de 2, de 3. Otros transmiten sonido e información y otros transmiten solamente información. Es decir, está complicadito. Y por añadir más, aquí tienen algunos de los ejemplos de cómo transmiten esos sonidos los sistemas jeroglíficos. Los de una única sonido, los llamados monoconsonánticos, transmiten un fonema, un sonido, como nuestras letras. Y curiosamente, si se dan cuenta, también son 24. Luego está todo el conjunto de los que transmiten sílabas. Los biconsonánticos, el pato, sa, los pulmones, nefer, el corazón, ib. Y luego una serie de signos que no dicen nada y que solo nos dan información. 24 signos alfabéticos. Joder. En 4.000 años no se le podía haber ocurrido a algún egipcio simplificar el... Pues no. Pues claramente los egipcios no estaban por la labor. Claro, además de la estructura que es complicadita, ¿cómo es la operativa? Si recuerdan, yo les conté hace unas semanas que una palabra egipcia tiene como 2 partes. Una parte que tiene sonido, la parte verde, ¿verdad? Maheru, lo pone aquí abajo. Verdadero de voz. Y otra parte, que es el último signo, que no se lee, pero nos dice que es algo de hablar, verdadero de voz. Claro, pero es que la lectura de esta palabra se puede complicar muchísimo. Porque la misma palabra que acabo de decir, Maheru, está escrita aquí, aquí, aquí y aquí. Son 4 maneras diferentes de escribir
la misma expresión, majeru. Como ven, no se parecen en nada. Sí se parecen. Pero así a bote pronto decimos, ¿cómo es esto? Nuestro sistema no permite este tipo de variación. Y ya, cuando nos podemos leer la palabra y vemos los valores de los signos individuales, pues como suelen decir, apaga y vámonos. Para leer majeru tenemos un signo ma-a, un signo ma, un signo a. Un signo j, un r, un jerú, un u, y luego una idea de acción de hablar. Se repite, no se lee lo que se repite, solo se lee la combinación completa y todo eso mientras lo estás leyendo. Es decir, el sistema no es fácil. El sistema tiene su dificultad y es perfectamente comprensible que los hablantes de lengua semita quisieran imitar el hecho de que escriben y escriben con figuritas, pero esto que se lo queden ellos, que nosotros vamos a hacer algo mucho más adaptable, algo mucho más fácil para nuestras necesidades, que en este momento sus necesidades son poner dedicatorias a la divinidad y quizá escribir sus nombres. El sistema que los hablantes de lengua semita del Sinaí inventan para poder hacer este tipo de ofrendas votivas a la diosa funciona de la siguiente manera. El hablante, el local, el hablante de semita ve una representación de una cabeza y dice con muy buen sentido, eso es una cabeza. Claro, la cabeza en egipcio, la palabra es tep. Y si uno mira en un libro de gramática egipcia, por cierto, del señor Gardiner, ¿qué puede ser tep? Pues puede ser todo esto. Y le da un parraque, ¿verdad? Porque puede ser ideográfica, no sé qué, fonético, en tal otro, todo eso puede ser ese signo. Eso es muy complejo. ¿Qué hacen los semitas? Dicen, hombre, vamos a ver, si yo veo que es una cabeza y yo, en mi lengua, la cabeza es rosh, pues me quedo con el sonido de la R. Y la cabeza se va a convertir en la representación del sonido de la R. Comparen la información que se da en egipcio con la información que se da en semita. Cada vez que escribe una cabeza, el sonido es R. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Es como si nosotros dijéramos, es la C porque es cabeza. Esa forma va a pasar, y ese es el camino que vamos a ver luego, va a pasar del egipcio a lo que se llama el proto-sinaítico, que es esta escritura que están viendo, y luego va a pasar al fenicio y al final va a pasar al griego. Y yo me imagino que si les enseño esto les suena, porque en definitiva, cada vez que escribimos una R, estamos escribiéndola con una conexión directa a este mecanismo en el cual un ignoto hablante de la lengua semita lo que ha hecho ha sido simplificar un jeroglífico egipcio a el valor fonético de la inicial de la palabra en su propia lengua. Lo mismo ocurre con un bóvido, con un toro, que en egipcio pues, tiene una serie de connotaciones de lo que puede ser. Estos son dos signos de toro en egipcio. En egipcio el toro es Ka, pero la palabra para toro o bóvido en semita empieza por A, Aleph. Y lo que hacen ellos es quedarse con esa idea, de tal manera que la cabeza de toro va a ser la representación de A, que quizá les suene, pero me imagino que les suena más si la ven así, por toda una serie de procesos. Lo mismo ocurre con la representación del agua. El agua, ese es el signo egipcio que representa el sonido N, que como pueden ver aquí, la complicación de las cosas que puede ser fonética e ideográficamente es clara, pero para un hablante de lengua semita, el agua es una palabra que empieza por M. De tal manera que al final ese signo se va a convertir en el sonido M, fonema M, que conocemos todos, ahí va a ir pasando y va a acabar en nuestra M. Ese es el mecanismo de adaptación y de simplificación que desarrollaron los subalternos de los gerifaltes egipcios en las minas del Sinaí, en un lugar absolutamente remoto.
porque hoy Shelabit el-Hadim está en una de las zonas más desérticas y más remotas de la península del Sinaí. Sin embargo, esto, que es fundamental para el desarrollo intelectual de todo lo que ha venido después, se da en este lugar. Luego se han localizado mecanismos parecidos en otros sitios, pero no quiero diversificar demasiado el discurso esta noche. ¿Quién retoma este sistema y se da cuenta de la utilidad? El mundo fenicio. El mundo fenicio, que cronológicamente es posterior, pero son la evolución de esas gentes de lengua semita en este lugar del mundo. No en el desierto del Sinaí, no trabajando en las minas, sino como comerciantes, como una cultura que es heredera de estas personas de las que estábamos hablando trabajando en el Sinaí, y que lo que va a hacer es desarrollar una cultura urbana, una cultura mucho más sofisticada y que además se proyecta sobre el Mediterráneo. Por lo tanto, lo que vemos es cómo entre ambos mundos, el mundo cuneiforme y el mundo jeroglífico, surge algo nuevo, surge algo que tiene, por una parte, la carga lingüística del mundo semita y la simplificación, la praxis, vamos a decirlo, del sistema jeroglífico egipcio. 24 signos. Con 24 signos se pueden escribir casi todas las palabras. Los egipcios siguieron escribiendo 600. Allá ellos. El mundo fenicio adapta este tipo de signos. Por supuesto que hay otro tipo de influencias. Yo estoy haciendo el discurso razonablemente lineal, pero lo empezamos a ver muy pronto, y sobre todo las clases altas. Inscripciones en sarcófagos reales, como podemos ver. Inscripciones cortas. El mundo fenicio no se caracteriza por inscripciones especialmente complejas, pero para esas inscripciones está utilizando este sistema alfabético. Un sonido, un signo, lo cual te hace capaz de escribir cualquier palabra con 24 signos. Tienen algunos otros ejemplos, todos ya del primer milenio, y este es especialmente interesante porque es un rey de Sidón, muy tardío, que lo que hace es que consigue comprarse un sarcófago egipcio de otro señor, estaba ya reutilizado, pero él, de hecho, no sabe leer, porque si lo supieras vería que está el otro señor, tiene el nombre, pero él pone su inscripción aquí, su dedicatoria, y se hace enterrar. Los fenicios tenían una fijación por emulación con todo lo que es el arte egipcio, un arte de gran prestigio y de gran antigüedad. Lo importante y lo interesante es que el mundo fenicio, como bien es sabido, en torno al siglo XI, a partir del siglo XI, se expande por el Mediterráneo, especialmente por la orilla sur del Mediterráneo. De momento lo vamos a dejar aquí, porque esto lo vamos a retomar después. Esta idea de la emulación surge también en otro lugar. En el mundo egeo, en el mundo griego, pero en el mundo egeo, como ven, el mar Egeo es un mar cerrado, vamos a decirlo así, ¿no? Es un mar cerrado, el borde exterior es la isla de Creta. Y en la isla de Creta florecen una serie de culturas que conocen, que son el mundo minoico. El mundo minoico es mucho más parecido al mundo oriental y tiene contactos comerciales con el mundo oriental donde ya se escribe. Por lo tanto, no es sorprendente que empiecen a aparecer en el mundo minoico ejemplos de escritura. Uno de los más antiguos, si no el más antiguo, es el que aparece en el llamado disco de Festo, que no se ha podido leer y que además es un tipo, digamos, casi único. El disco de Festo, que aparece en el palacio del mismo nombre, tiene una serie de... son tipos, son como si fueran tipos de impretas, sellos sobre la arcilla, que se repiten, que hay grupos, que hay quien ha conseguido darle valores fonéticos en una lengua que no está descifrada, porque este es el único ejemplo. Pero lo que sí nos ilustra es este intento de crear un sistema de escritura. La siguiente fase en Creta va a ser lo que se llama la escritura lineal A, que efectivamente utiliza una serie de signos, muchos de ellos muy parecidos a los del mundo fenicio, pero que en lo que se sabe, y la escritura lineal A concretamente no está del todo descifrado, son silabarios, no es alfabético. La sucesora, que es así se conoce, ahora lo contaré, formalmente es igual y siguen siendo silábicos.
Lo importante de la escritura sucesora, la llamada lineal B, que es posterior, como pueden ver, es que fue descifrada en el siglo XX, por estos algunos de los signos, y para sorpresa resulta que tiene que ver, ya no es cretense puramente. A finales del periodo minoico, Creta cae bajo el control de personas, gentes que vienen del continente, de la Grecia continental. Son los micénicos. El mundo micénico se queda con Creta, el mundo micénico se queda con la escritura y utiliza esta escritura para escribir lo que ellos hablan. Creta, por lo tanto, ya deja de ser el mundo minoico y está integrado en este mundo que llamamos el mundo micénico, que empieza a utilizar este tipo de signos para escribir su lengua. Y esta es la que descifran este señor, Michael Ventris, en los años 50, en un rasgo de genialidad. Se da cuenta de que es un silabario, son sílabas, y lo que hay debajo, la lengua que hay debajo, es griego. Es un griego arcaico. De hecho, le mandó una nota con el libro dedicado, cuando sacó a su maestro de griego, le dijo, es griego, con exclamaciones, pero no como usted me lo enseñó. Decía, porque lo que se está escribiendo, se está utilizando este sistema que se había desarrollado para otra lengua para escribir los primeros ejemplos de escritura en griego están en este sistema. Lo que pasa después históricamente es interesante, porque lo que podemos ver es cómo ha surgido un núcleo con probablemente muy influido por la presencia de estos sistemas de escritura, pero que no ha admitido, digamos, el sistema alfabético en el mundo egeo. Pero en este mundo de contacto pasa algo, y probablemente les suena. La guerra de Troya, aproximadamente hacia el 1200, un poco así. Probablemente recuerdan los poemas homéricos, la Ilíada, la Odisea, todo lo que supone la guerra de Troya, el rapto de Helena por París. Es parte del acervo cultural del mundo europeo y occidental. A la guerra de Troya se enfrentan dos bloques. Los poemas homéricos nos los presentan como si todos son griegos, pero se enfrentan dos bloques. Se enfrentan los micénicos, los agiyawa, los aqueos, y los troyanos. Y los troyanos resulta que son aliados, están dentro del ámbito del mundo hitita. Y los hititas escriben en cuneiforme. Es decir, que de alguna manera aquí lo que se está produciendo es el enfrentamiento de dos tradiciones. Todos sabemos lo que pasa, o creemos saber lo que pasó en la guerra de Troya, y es que los troyanos perdieron, pero también sabemos lo que pasó exactamente después. Y es que en la crisis del 1200, que solemos llamar los pueblos del mar, tanto el mundo micénico señorial como el mundo hitita desaparecen de la escena. Es el final de la Edad del Bronce. Es un tema dentro de los historiadores de la antigüedad que sigue dando discusión y contraste, porque es uno de los grandes temas. ¿Qué pasa en el 1200 aproximadamente? Las convulsiones que hay, que llamamos los pueblos del mar, por darle un nombre, y que dan al traste con toda una serie de grandes imperios. Entre ellos, como digo, el mundo micénico, que desaparece con su escritura, y el mundo hitita. El mundo hitita desaparece, lo que no desaparece es el cuneiforme. Así como el lineal B, sí, el cuneiforme sigue existiendo y en el mundo asiático se va a seguir utilizando el cuneiforme. Vamos a retomar otra vez, vamos a llegar hasta los fenicios. Los fenicios, en sus navegaciones por todo el Mediterráneo, especialmente ubican fundaciones y colonias en la costa norte de África, en la vertiente sur del Mediterráneo. Y, por supuesto, su sistema de escritura va con ellos y se va expandiendo. Hay zonas donde hay núcleos diferentes, que lo haremos, porque se van a producir colonias griegas en otros puntos. Pero básicamente lo que ocurre es esto, la expansión en las navegaciones fenicias lo que hace es expandir el alfabeto que era el heredero del que se había hecho en el proto-sinaítico en Sinaí. En esa expansión entra Grecia. En el vacío cultural que supone la caída de los señoríos micénicos, de los reinos micénicos, y por lo tanto del sistema de escritura que sostenía la economía y la administración de los reinos micénicos, en ese vacío las navegaciones fenicias
proporcionan, junto con sus objetos y con su comercio, la evidencia de un sistema fácil, fácil de aprender, alfabético, 24 signos, no te compliques más la vida. Y vemos poco después cómo en el mundo egeo vuelve a renacer la escritura, pero ya influida directamente por la escritura fenicia. Y eso hasta los clásicos griegos lo admitían. Las letras que usamos los griegos nos las enseñaron los fenicios. Esta es alguna de las inscripciones más antiguas en las que ya podemos ver el origen, las primeras inscripciones en lo que va a ser el griego clásico. El vaso de Dipilon, la copa de Néstor, con dedicatorias en este nuevo sistema de escritura. El sistema de escritura es nuevo, la lengua era la que se había utilizado, era el griego, que seguía evolucionando por debajo. A partir de este momento, el Mediterráneo queda, digamos, como dividido en dos ámbitos, o en dos bloques, ¿no? El bloque del sistema griego y el bloque del sistema fenicio. Ambos vienen de lo mismo. Pero el norte, con las fundaciones griegas, se va a verter hacia lo griego y la parte sur hacia lo fenicio. El mundo griego se va a expandir desde Grecia en dos direcciones, hacia Occidente y hacia Oriente. Vamos a ir primero hacia Oriente. Lo más relevante va a tener lugar en la península que está directamente al oriente del mundo griego, que es Italia. En el sur de Italia se produce la fundación de una serie de colonias griegas que se van a llamar la Magna Grecia, en la que directamente se habla griego. Por cierto, todavía se habla griego en algunas zonas de Italia, un dialecto griego, y desde luego se escribe con los caracteres griegos. En el norte lo que existe es una cultura muy sofisticada que habla una lengua diferente, una lengua mucho más relacionada con el núcleo del continente europeo, que son los etruscos. Y los etruscos, que están en contacto, que son ciudades muy cosmopolitas, viven de la minería, que adoptan muchos aspectos de la cultura griega, lo que van a adoptar también es una adaptación del alfabeto griego para su propia lengua, que es el alfabeto etrusco. Como puede ver, se parece bastante, todos los signos se parecen bastante, pero lo que hay debajo es una lengua que no es el griego, es la lengua etrusca. Los principados etruscos son ricos. Las élites etruscas comercian en minerales fundamentalmente, son capaces de desarrollar una cultura cosmopolita y sofisticada. Y en las márgenes del mundo etrusco, en otro ejemplo, esto es muy tardío, esto ya es de época romana, pero sin embargo la estatua de Eulubetelo, aunque sea de época romana, tiene una inscripción en perfecto etrusco. Pues como digo, en las márgenes del mundo etrusco surge un sitio perdido entre los pantanos donde nadie quiere vivir, que viven unos señores muy raros a los cuales amamantan lobas y que se van a convertir en nuestros amigos los romanos. Surgen en las márgenes, surgen allí donde la cultura etrusca no tiene, digamos, una actividad. Es un suburbio, a veces se ha dicho Roma, en su origen es un suburbio etrusco. Pues bien, como es lógico, las primeras inscripciones en Roma lo que van a hacer es adaptar el alfabeto etrusco. La Roma primigenia, las primeras inscripciones, por ejemplo, como el vaso de Duenos o la inscripción en el lápiz níger, en Roma lo que estamos viendo es, la lengua no es etrusca, pero los caracteres están tomados. Es mucho más fácil adoptar un sistema de escritura que crear uno nuevo. Por eso en nuestro mundo hay tantas lenguas que lo que han hecho es adoptar un sistema de escritura ya inventado. Y esto es lo que hacen los romanos en este momento. Y nuestra península ibérica, que está al final del Mediterráneo, pues le llegan las dos cosas. Por vía griega le llega el alfabeto etrusco por el norte, en las colonias griegas, y por el sur le llega la influencia del mundo fenicio por el sur. De tal manera que las escrituras que surgen en la península ibérica, las llamadas escrituras palohispánicas, las lenguas de lo que podríamos decir hablaban los tartésicos o los ibéricos, ¿no? Eso se va a escribir, dependiendo de la zona, en versiones del alfabeto fenicio o el alfabeto griego. Adaptaciones, básicamente. Porque, claro, la península ibérica cierra el Mediterráneo y esto que estamos viendo es un fenómeno del Mediterráneo.
Por lo tanto, este sería el panorama, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Un sur del Mediterráneo que básicamente utiliza el alfabeto fenicio. Las colonias griegas, por ejemplo, Cirene, utilizan el griego. Y tenemos todavía vigente el mundo cuneiforme y el mundo griego. Pero claro, esto va a durar poco, porque va a haber un evento que va a cambiar radicalmente este panorama. Y el evento ocurre en el 333 de la mano de me van a permitir que le llame así, de un jovenzuelo con ganas de gloria que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno tiene la obsesión de cargarse, de eliminar al imperio persa, Aqueménida, que escribe en cuneiforme. En el año 333 derrota en la batalla de Isos a Darío III y con ello pone fin al imperio, al mundo aqueménida, al mundo persa. No solo pone fin a eso, sino que da paso a lo que se llama el helenismo, la extensión de sistemas de gobierno y de sistemas culturales de habla griega y de inspiración griega por todo el Mediterráneo oriental. El helenismo lo que hace es expandir el griego como lengua franca, como lengua internacional por todo lo que es el Mediterráneo oriental. Y de alguna manera esto supone el final del mundo cuneiforme. El mundo griego, por lo tanto, tiene un momento tan importante y tan, digamos, de gloria que lo que nos vamos a encontrar en el otro lado es el conflicto entre el mundo, por una parte romano, y el mundo fenicio-púnico, las llamadas guerras púnicas. En las guerras púnicas, Roma deshace el poder de Cartago y, a raíz de la guerra púnica, a raíz de su enfrentamiento con Aníbal, aterriza, desembarca en la península ibérica. Por lo tanto, aquel panorama que habíamos visto de influencia fenicia y griega empieza a ser alterado por la presencia del mundo romano en el extremo occidente. Nos queda un último lugar. Nos queda Egipto, por donde habíamos empezado. 150 años aproximadamente después de Aníbal y después de las guerras púnicas, en un largo proceso de relaciones y también en el seno de las guerras civiles en la tardía República Romana, Egipto, como todos sabemos, es presa en vista de esto debería ser objeto del deseo de los grandes personajes romanos. De tal manera que en el siglo I, antes de nuestra era, Roma, o concretamente primero Pompeyo, luego César, luego Augusto, desembarcan en Egipto y, en una historia que todos conocemos, van a controlarlo. Egipto ha sido, desde la época de Alejandro, desde la época de Ptolomeo, el alfabeto griego está presente, pero básicamente y en grandes rasgos en los grandes templos se sigue utilizando el jeroglífico. Pero en el momento en que cae en el poder romano, en el momento en que Roma pasa a controlar políticamente Egipto, lo que va a ocurrir es con la muerte de Cleopatra, evidentemente, el último de los monarcas independientes de Egipto, el último de los faraones independientes, es Cleopatra, de raigambre griega y de habla griega probablemente. Lo que va a ocurrir es que para los romanos, que eran gente muy práctica, el mundo se divide, el mundo suyo, su mare nostrum, se divide como en dos entidades. El mundo que escribe en griego, el mundo helenístico, el Mediterráneo oriental, incluido Egipto, y el mundo que hemos impuesto el alfabeto latino, que es el occidente. De tal manera que cuando los romanos conquistan, es decir, quedan con el control de Egipto a partir de Augusto, después de la muerte de Cleopatra, para ellos Egipto es un lugar de griego, es un lugar en el que está dentro del ámbito cultural griego. Esto no va a cambiar y, de hecho, no va a cambiar ni siquiera con la caída del Imperio Romano. El mundo bizantino habla en griego, esto se va a mantener. Lo que sí es interesante es un fenómeno que en la charla sobre la escritura jeroglífica lo mencioné, y es que
Sí, habíamos visto salir, el proceso empezaba en Egipto, había ido al Sinaí, había ido a los fenicios, había ido al griego, y al final resulta que los romanos generan un sistema de escritura en Egipto para la lengua local que utiliza las letras griegas. El ciclo ha tardado aproximadamente 3.000 años en cerrarse, desde el origen de la escritura jeroglífica, su paso 1.500 años después por el proto-sinaítico, todo lo que hemos visto. Y lo que se genera en el mundo egipcio es un sistema de escritura que básicamente es el griego, con la adición de unos signos para sonidos que no tenía el griego, que va a facilitar la administración romana. Los romanos eran muy prácticos, era gente con una capacidad de imposición práctica muy grande. Lo que no habían hecho los ptolomeos, los hablantes de habla griega en 300 años, lo hacen los romanos. Por supuesto, el resto de la historia es una historia bien conocida. El mundo romano controla el Mediterráneo y es la base cultural, la referencia esencial para lo que va a ser la cultura y la política europea occidental, ¿no? El sistema de letras que llamamos alfabeto latino se impone a través del mundo romano y dado que es el sistema que se impone en el mundo occidental, la expansión colonial por parte de las potencias europeas en diferentes fases y en diferentes momentos, lo que acaba es, por emulación, por imposición, llevando el sistema de escritura que llamamos latino, o que podemos llamarle de varias maneras, pero que es el que usamos hoy, a todas las partes del mundo. Y en nuestro caso especialmente nos tenemos que acordar de que la imposición del sistema latino acaba en América y es lo que termina, el otro día lo hablábamos con Andrés Ciudad, ¿verdad?, termina con las escrituras mesoamericanas. Por lo tanto, el viaje que habíamos comenzado en el 3200 es un viaje de emulación, de imposición, es un viaje de envidia, de querer ser como esos que mandan, de buscar unas soluciones más prácticas a la administración de un determinado territorio, pero en definitiva es un viaje que nos lleva y que nos une a nosotros como usuarios de ese tipo de signos, nos une directamente con una tradición que hoy tenemos de hace más de 5.000 años y que marca y de alguna manera determina nuestra vida y nuestra conciencia. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.